Bienvenidos a esta lección divina. Hoy vamos a tomar el capítulo 28 del libro de Job y el título que damos a la lección divina es La sabiduría inaccesible. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, que es el lugar de la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos para acercarnos a la palabra de Dios con una actitud de escucha atenta, también la actitud de dejarnos transformar por la palabra. Ayúdanos para que con esta palabra que hoy acogemos podamos hablar a Dios. Pon tú las palabras que más convienen para que podamos entrar en este diálogo con Dios. Sé nuestro guía. Fortalece nuestra voluntad con tu gracia para que podamos poner en práctica lo que en la palabra de Dios reflexionamos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar con el primer paso de la lección divina, que es la lección, la lectura atenta de la palabra de Dios. Recordemos, nos queremos fijar en los detalles que el texto tiene en sí mismo. ¿Qué es lo que decía este texto a sus contemporáneos? Y así podemos comprender el sentido real de las Escrituras. Vamos a leer y a escuchar este capítulo 28. Existen minas de plata, lugares donde el oro se refina. De la tierra se saca el hierro, de la piedra fundida sale el bronce. El hombre pone límite a las tinieblas, explora en lo más profundo, entre rocas oscuras y lóbregas. Extranjeros abren galerías, olvidados de los transeúntes, colgados y oscilando lejos de los hombres. La tierra que produce alimentos se trastorna por debajo como un fuego. Son sus rocas y yacimiento de zafiro, repletas de pepitas de oro. La rapaz no conoce la entrada, el oro del buitre no la divisa, ni la pisan las bestias más feroces. El león jamás la atravesó. El hombre manipula el pedernal, revuelve el interior de las montañas, abre canales en las rocas y descubre objetos preciosos, y represa los ontanares de los ríos y saca lo oculto a la luz. Pero, ¿dónde encontrar la sabiduría? ¿Dónde reside la inteligencia? El ser humano no sabe dónde está. No se encuentra en la tierra de los vivos. Dice el abismo, no está en mí. Dice el mar, no está conmigo. No se puede adquirir con oro puro, no se paga a precio de plata. Vale más que el oro de Ofir, que el ágata preciosa y el zafiro. No la igualan el oro y el vidrio. No se cambia por copas de oro fino. No cuentan los corales y el cristal, el valor de la sabiduría suprema al de las perlas. No la iguala el topacio de Etiopía, vale más que el oro más puro. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿Dónde reside la inteligencia? Se oculta a los ojos de los vivientes, se esconde a los pájaros del cielo. Abadón y la muerte declaran, de oídas sabemos su fama.
Elohim ha dado con su camino, Él es quien conoce su morada. Él atisba los confines de la tierra, puede ver lo que hay bajo los cielos. Cuando determinó el peso del viento y señaló una medida a las aguas, cuando impuso una norma a la lluvia, un camino al relámpago tonante, entonces la vio y la valoró, la estableció y la escrutó. Y dijo luego al hombre: el temor de Adonai es sabiduría, apartarse del mal, inteligencia. Palabra de Dios. Vamos a detenernos pues en la comprensión de este texto. Es un poema que no está ni en labios de Job ni en labios de alguno de sus amigos. El ciclo de diálogos ya se terminó. 3 diálogos con la participación de uno, con la respuesta de Job, y así por 3 veces han dialogado, y ahora se acaba este ciclo de diálogos. El autor del poema decide que la discusión ha terminado. ¿Qué significa ahora este poema en este sitio? El poema del capítulo 28 tiene una estructura muy simple y fácil de evidenciar, partiendo de un estribillo que aparece en el verso 12 y se repite en el verso 20 con una ligera variación. Dice en el verso 12: pero ¿dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde reside la inteligencia? Y el verso 20: ¿de dónde viene la sabiduría? ¿Dónde reside la inteligencia? La única variación es en el verso 12 al inicio. La pregunta es: ¿dónde encontrar la sabiduría? Y en el verso 20, ¿de dónde viene la sabiduría? Pero la segunda pregunta, ¿dónde reside la inteligencia?, es exactamente igual en los 2 versículos. Este estribillo articula entonces el poema en 3 partes o en 3 estrofas. Tenemos la primera del verso 1 al 11, la segunda del 13 al 19 y la tercera del 21 al 28. La primera estrofa nos describe al Homo Faber en la cumbre de su habilidad técnica, hurgando en lo oculto y misterioso. Es este hombre que con su trabajo va penetrando pues todos los misterios de la naturaleza, podríamos decir. Va aprovechando la misma naturaleza creada por Dios y que ha quedado al servicio del hombre. Dice esta primera estrofa: existen minas de plata, lugares donde el oro se refina. De la tierra se saca el hierro, de la piedra fundida sale el bronce. El hombre pone límite a las tinieblas, explora en lo más profundo, entre rocas oscuras y lóbregas. Extranjeros abren galerías, olvidados de los transeúntes, colgados y oscilando lejos de los hombres. La tierra que produce alimentos se trastorna por debajo como un fuego. Son sus rocas yacimiento de zafiro, repletas de pepitas de oro, etc. Entonces, en esta primera estrofa nos hace ver cómo el hombre que según Génesis capítulo 1 ha sido
quien culmina toda la creación de Dios. Va describiendo cómo Dios crea todas las criaturas, y el sexto día, en la cúspide de toda la creación, está la creación del hombre. En el relato 2 del Génesis va a decir que formó Dios al hombre del barro, le insufló el espíritu y empezó a vivir, a ser un ser viviente. Pero no había nada allí en la tierra para el servicio del hombre, y entonces Dios crea todo el resto de la creación, los animales incluso, para que estén al servicio del hombre. Entonces el hombre como el centro, como la síntesis de toda la creación, y que va penetrando los misterios de la misma creación, la va dominando. Dice el verso 9, el hombre manipula el pedernal, revuelve el interior de las montañas, abre canales en las rocas y descubre objetos preciosos. Esta es la actividad del Homo Faber, el hombre que con su trabajo transforma la creación. Pero, aquí este pero es muy importante. En hebreo usa una partícula, ki, que tiene un sentido muy, muy valioso. Esta partícula a veces se traduce, a veces no se traduce, pero no se deja o no se pierde en la traducción su sentido. Y aquí, pues es un sentido que nos ayuda a entender que en toda esa grandeza del hombre hay algo que lo limita. Este pero va a hacer que el hombre como que baje un poco de sentirse pues el que todo puede transformar. ¿Y qué es lo que hace que el hombre esté en su realidad creatural? Precisamente, ¿dónde encontrar la sabiduría? ¿Dónde reside la inteligencia? Aquí volvemos al paralelismo de los miembros que utiliza la poesía hebrea. De hecho, en todos los versos anteriores está ese paralelismo. No me he detenido en ello, pero aquí pues es muy evidente y muy sencillo de entender. ¿Dónde encontrar la sabiduría? ¿Dónde reside la inteligencia? Entonces, el paralelismo de los miembros es un paralelismo sinonímico. Encontrar y dónde reside, dónde encontrar y dónde reside, el poeta los hace sinónimos. Y sabiduría e inteligencia también son sinónimos. De hecho, en la literatura sapiencial, la terminología propia de la sabiduría precisamente es son estos términos, ¿no? Sabiduría, inteligencia, conocimiento, instrucción, etc. Luego viene la segunda estrofa. El hombre que ha trabajado intenta otro camino para encontrar la sabiduría. Y lo presenta esta segunda estrofa. Comprarla a cambio de todo lo precioso que ha extraído de la tierra. O sea, el hombre que se aprovecha de la creación, que hace uso de la creación, piensa que con eso que ha podido acumular puede comprar la sabiduría y la inteligencia. Dice la segunda estrofa. El hombre humano no sabe dónde está, no se encuentra en la tierra de los vivos. Dice el abismo, no está en mí. Dice el mar, no está conmigo. Recordemos en los poemas anteriores
usando la mitología o el lenguaje mitológico, abismo y mar llegan a ser muy importantes. En cierta forma, pues había una cierta dificultad por penetrar en ello, y entonces se vuelve algo bastante superior a la comprensión del hombre. Y entonces el abismo no está en mí, la sabiduría, es lo que dice. Y el mar dice, no está conmigo. No se puede adquirir con oro puro, no se paga a precio de plata. Vale más que el oro de Ofir, que el ágata preciosa y el zafiro. No la igualan el oro y el vidrio, no se cambia por copas de oro fino. No cuentan los corales y el cristal. El valor de la sabiduría supera al de las perlas. O sea, ni con todas las perlas que el hombre pueda tener, podría comprar la sabiduría. No la iguala el topacio de Etiopía, vale más que el oro más puro. Y viene nuevamente el estribillo. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿Dónde reside la inteligencia? O sea, si ni con las riquezas que el hombre puede adquirir y acumular se puede comprar la sabiduría, entonces, ¿de dónde viene? ¿Dónde reside? Y pasamos a la tercera estrofa. La sabiduría pues no tiene precio. Y al final, la tercera estrofa precisamente responde a la pregunta, ¿de dónde viene la sabiduría? ¿Dónde reside la inteligencia? Y entonces esta respuesta es, Dios creador la conoce, la posee y domina. Se oculta a los ojos de los vivientes, se esconde a los pájaros del cielo. Abaddon y la muerte declaran, de oídas sabemos su fama. O sea, el lugar de los muertos, ¿no? Elohim ha dado con su camino. Él es quien conoce su morada. O sea, ya hay alguien que la ha encontrado y es Elohim, es Dios. Él atisba los confines de la tierra, puede ver lo que hay bajo los cielos. Cuando determinó el peso del viento y señaló una medida a las aguas, cuando impuso una norma a la lluvia, un camino al relámpago tonante, entonces la vio y la valoró. Fíjense, cuando determinó el peso del viento. O sea, se está remontando el poeta al momento de la creación. Cuando determinó el peso del viento y señaló una medida a las aguas. Cuando impuso una norma a la lluvia, un camino al relámpago tonante. Entonces la vio y la valoró. La estableció y la escrutó. Estos cuatro verbos que ponen precisamente a Dios en esa actividad en relación con la sabiduría. La vio y la valoró. O sea, la apreció, la reconoció, la estableció para que rija el mundo y la escrutó, la penetró su sentido, penetró toda la ciencia de la sabiduría. Y dijo luego al hombre, esa sabiduría que para el hombre es inalcanzable, porque no la ha buscado y no la ha podido encontrar ni en las entrañas de la tierra, ni en todo el trabajo que ha realizado, no ha podido comprarla. Entonces esa sabiduría, Dios
le dice al hombre, el temor de Adonai. Aquí aparece este nuevo título para referirnos a Dios, Adonai, y la Biblia, la traducción griega del Antiguo Testamento, a Adonai le traduce con Señor, con Kyrios. Entonces, el temor del Señor es sabiduría, apartarse del mal, inteligencia. Los dos estribillos que nos habían estado como concluyendo cada una de las estrofas tienen su respuesta, ¿no? Decía el verso 12, ¿dónde encontrar la sabiduría? ¿Dónde reside la inteligencia? Y el verso 20, ¿de dónde viene la sabiduría? ¿Dónde reside la inteligencia? Y entonces Dios, que ha penetrado y que la conoce, que la ha escrutado, le dice al hombre, el temor del Señor es sabiduría. Apartarse del mal, inteligencia. Entonces volvemos al paralelismo sinonímico de los miembros. Temor del Señor y apartarse del mal son sinónimos. Sabiduría e inteligencia son sinónimos. Entonces, ¿dónde está la sabiduría? Está en el temor del Señor. ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Dónde podemos tener inteligencia? Cuando nos apartamos del mal. Con esta breve explicación del texto, vamos ahora a hacer el segundo paso de la lección divina, que es la meditación. Una vez más, leemos el texto, pero preguntándonos qué nos dice a nosotros ahora este texto. Existen minas de plata, lugares donde el oro se refina. De la tierra se seca el hierro, de la piedra fundida sale el bronce. El hombre pone límite a las tinieblas, explora en lo más profundo, entre rocas oscuras y lóbregas. Extranjeros abren galerías, olvidados de los transeúntes, colgados y oscilando lejos de los hombres. La tierra que produce alimentos se trastorna por debajo como con fuego. Son sus rocas yacimiento de zafiro, repletas de pepitas de oro. La rapaz no conoce la entrada, el ojo del buitre no la divisa. No la piensan las bestias más feroces, el león jamás la atravesó. El hombre manipula el pedernal, revuelve el interior de las montañas, abre canales en las rocas y descubre objetos preciosos, represa los ontanares de los ríos y saca lo oculto a la luz. Pero, ¿dónde encontrará la sabiduría? ¿Dónde reside la inteligencia? El ser humano no sabe dónde está. No se encuentra en la tierra de los vivos. Dice el abismo, no está en mí. Dice el mar, no está conmigo. No se puede adquirir con oro puro, no se paga a precio de plata. Vale más que el oro de Ofir, que el ágata preciosa y el zafiro. No le igualan el oro y el vidrio, no se cambia por copas de oro fino. No cuentan los corales y el cristal. El valor de la sabiduría supera al de las perlas. No le iguala el topacio de Etiopía. Vale más que el oro más puro. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿Dónde reside la inteligencia? Se oculta a los ojos de los vivientes, se esconde a los pájaros del cielo. Abaddón y la muerte declaran, de oídas sabíamos su fama. Elohim ha dado con su camino. Él es quien conoce su morada. Él atisba los confines de la tierra, puede ver lo que hay bajo los cielos. Cuando determinó el peso del viento y señaló una medida a las aguas,
cuando impuso una norma a la lluvia, un camino al relámpago tonante. Entonces la vio y la valoró, la estableció y la escrutó, y dijo luego al hombre: el temor de Adonai es sabiduría, apartarse del mal, inteligencia. ¿Qué nos dice este texto de la palabra de Dios? En la primera estrofa de este poema, dedicado a la sabiduría, se pone de manifiesto el gran señorío del hombre sobre la creación. Esto es indudable. Sin embargo, al final se da cuenta que toda su labor en la que se ha empeñado no encuentra, a pesar de toda su labor en la que se ha empeñado, no encuentra la sabiduría. Nos damos cuenta que en esta era de la historia de la humanidad, también hemos dedicado todo nuestro esfuerzo y nuestra energía en hacer cosas, en buscar bienestar y tener una economía estable. Pero al final nos quedamos tan vacíos como el hombre del poema del capítulo 28 de Job, preguntándonos: ¿pero dónde encontrar la sabiduría? ¿Dónde reside la inteligencia? Hoy todo el avance científico y tecnológico que tenemos nos hace reconocer la capacidad tan grande que el hombre tiene para pensar, para imaginar, para inventar. Pero aún con toda esta ciencia y tecnología, ¿dónde está la sabiduría? Las preguntas que hoy podemos hacernos. Si volvemos nuestra mirada hacia atrás y miramos nuestra historia personal, podríamos nosotros tratar de analizar. Me he afanado en las cosas materiales y en el trabajo, descuidando la sabiduría. ¿Has olvidado cultivar tu intelecto? No, antes. ¿Te has afanado en las cosas materiales y en el trabajo, descuidando la sabiduría? ¿Has olvidado cultivar tu intelecto, tu voluntad, la fuerza de voluntad, tu ámbito afectivo y sentimental, tu espiritualidad? ¿O solamente te has quedado en hacer y hacer y hacer, ganar y ganar dinero, estar comprando y comprando cosas? Pero lo que llena el interior, en tu intelecto, lo estás cultivando con lecturas edificantes, con ir conociendo más cosas. La voluntad, ¿la has fortalecido? ¿Tienes la fuerza de voluntad para realizar aquello que te estás proponiendo? Y lo que empiezas, lo acabas y te esfuerzas en hacerlo lo mejor posible. El mundo afectivo, el mundo sentimental, también es bien importante. ¿Cómo lo has cultivado? Hay personas brillantes en muchos aspectos de la vida, en su desempeño, incluso en su capacidad de trato con los demás, pero que afectivamente o sentimentalmente son muy pobres. Cualquier cosita se vienen para abajo, se deprimen, cualquier situación ya están en una depresión,
se están queriendo cortar las venas, como decimos. Cómo has ido cultivando también toda tu interioridad, ¿no? En todos estos aspectos, pues que la vida nos pide que sepamos, pues, desarrollar. Luego, apoyados en la segunda estrofa, hablábamos, pues, del dominio que el hombre tiene y que le lleva a querer comprar la sabiduría. Pero ni con todo el oro más fino puede comprar la sabiduría. Dominado el hombre por el materialismo y el consumismo, piensa que todo lo puede comprar con su dinero. Incluso hay personas prepotentes que piensan que también a Dios lo pueden comprar con su dinero. Conviene que en este momento de meditación te preguntes cómo está tu relación con los bienes materiales. ¿Cómo aprovechas tu dinero o te esclavizas a él? Con tus riquezas, ¿sueles ayudar a los más necesitados o te encierras en ti mismo? Es un buen momento para preguntarnos cómo estoy en esta relación con los bienes materiales, ¿no? Si los sé aprovechar sin esclavizarme a ellos, o más bien, pues me estoy esclavizando a ellos. Más bien estoy atrapado y trabajo y trabajo y trabajo para tener más y más y más y gastar más y más y más, y al final nunca me alcanza para nada. Y se vuelve un círculo vicioso. Cuando éramos niños, mi papá, pues, empleado en Pemex, pues tenía que alimentar a 6 hijos, ¿no? Nuestra familia de 8 hermanos, bueno, 8 miembros, y pues había momentos en los que él tenía que trabajar tiempo extra, ¿no? Y de niños, pues nosotros pues nos levantábamos más tarde que él y nos acostábamos antes que él llegara de trabajar. A veces no lo veíamos en todo el día, ¿no? Un día mi hermano Héctor se despidió de mi mamá y le dijo: mami, si ves a mi papá me lo saludas. Y bueno, mi mamá se lo platicó a mi papá. Le dijo: oye, Héctor, fíjate lo que dijo Héctor, ¿no? Mi hermano. ¿No crees que estás descuidando lo más importante y lo más valioso por el trabajo? Y eso le ayudó mucho a mi papá a entender que era necesario, porque con responsabilidad siempre cuidó de nosotros. Y gracias a Dios nunca nos faltó lo necesario. No fuimos una familia de muchas riquezas, pero gracias a Dios nunca nos faltó el alimento, el vestir, la educación, incluso en escuelas particulares. A todos nos ayudó para tener una carrera profesional. Sin embargo, él entendió con esas palabras de mi hermano, de un niño inocente, de un niño en el que seguramente mi papá entendió que Dios le estaba hablando y le hacía ver. Con esa frase tan sencilla, a lo mejor tan inocente, pero tan llena de sabiduría, le estaba haciendo comprender a mi papá que había otras cosas más importantes. Y se dedicó mucho a nosotros. Vuelvo a repetir, sin descuidar y sin dejar de ser responsable, pero se dedicó a nosotros.
A veces el trabajo nos absorbe y ya no tenemos tiempo para los demás. Ya no tenemos tiempo para Dios. Yo creo que hoy es un buen día para hacer una buena reflexión, ¿no? ¿Cómo estoy tal vez dejándome dominar o atrapar por el trabajo y estoy descuidando el buscar la sabiduría, la inteligencia, el tiempo para estar con la familia, el tiempo para crecer juntos? En la tercera estrofa comentaba en la lección que al final lo que el Homo Faber y el Homo Economicus no pueden alcanzar, el Homo Religiosus lo alcanza, respetando a Dios y haciendo el bien. Esa es la clave que nos da el poema. El temor del Señor es sabiduría, apartarse del mal, inteligencia. ¿Cómo te miras ante esta realidad? ¿En las dificultades has recurrido a Dios? ¿Y en los momentos de prosperidad también has recurrido a Dios? Porque es muy fácil que cuando necesitamos, pues entonces sí, Diosito, ayúdame. Pero cuando todo va bien, ¿también recurres a Dios? El poema termina con este verso. El temor del Señor es sabiduría. Apartarse del mal, inteligencia. ¿Vives en esa sabiduría e inteligencia? Es decir, el temor de Dios, que es un amor reverencial a Dios, un amor filial. ¿Vives en ese amor? ¿Cuidas de evitar el pecado por amor a Dios o por el temor del castigo? El temor del Señor es sabiduría, apartarse del mal, inteligencia. Vamos a pasar a la oración. Una vez más, el texto de la palabra de Dios lo hacemos nuestro, pero ahora para tener las palabras más apropiadas para hablarle a Dios. No olvidemos que en esta oración es donde empieza ya de veras la conversión, ¿no? El cambio que la palabra de Dios va haciendo en nuestra propia vida. Existen minas de plata, lugares donde el oro se refina. De la tierra se saca el hierro, de la piedra fundida sale el bronce. El hombre pone límites a las tinieblas, explora en lo más profundo, entre rocas oscuras y lóbregas. Extranjeros abren galerías, olvidados de los transeúntes, colgados y oscilando lejos de los hombres. La tierra que produce alimentos se trastorna por debajo como un fuego. Son sus rocas yacimiento de zafiro, repletas de pepitas de oro. La rapaz no conoce la entrada, el ojo del buitre no la divisa. No la piensa las bestias más feroces, el león jamás la atravesó. El hombre manipula el pedernal, revuelve el interior de las montañas, abre canales en las rocas y descubre objetos preciosos. Represa los ontanares de los ríos y saca lo oculto a la luz. Pero, ¿dónde encontrar la sabiduría? ¿Dónde reside la inteligencia? El ser humano no sabe dónde está. No se encuentra en la tierra de los vivos.
Dice el abismo, no está en mí. Dice el mar, no está conmigo. No se puede adquirir con oro puro, no se paga a precio de plata. Vale más que el oro de Ofir, que el ágata preciosa y el zafiro. No la igualan el oro y el vidrio, no se cambia por copas de oro fino. No cuentan los corales y el cristal. El valor de la sabiduría supera al de las perlas. No la iguala el topacio de Etiopía, vale más que el oro más puro. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿Dónde reside la inteligencia? Se oculta a los ojos de los vivientes, se esconde a los pájaros del cielo. Abaddón y la muerte declaran, de oídas sabemos su fama. Elohim ha dado con su camino, él es quien conoce su morada. Él atisba los confines de la tierra, puede ver lo que hay bajo los cielos. Cuando determinó el peso del viento y señaló una medida a las aguas, cuando impuso una norma a la lluvia, un camino al relámpago tonante. Entonces la vio y la valoró, la estableció y la escrutó. Y dijo luego al hombre, el temor de Adonai es sabiduría, apartarse del mal, inteligencia. Nos hemos afanado mucho, Señor, en tantas cosas. Muchas de ellas, seguramente la mayoría, muy buenas. Algunas de ellas esenciales para nuestra vida y la vida de los demás. Sin embargo, ni con toda nuestra ciencia y tecnología y trabajo que vamos realizando, podemos llegar a la sabiduría. En esta vorágine en que nos ha metido el tiempo actual, queremos arreglarlo todo con dinero. Los papás que, por justificar el tiempo que no están con sus hijos, los quieren comprar con dinero o con regalos. Las personas que se sienten solas y que mendigan un poquito de compañía, de comprensión, de ser escuchadas, de amor, y que lo quieren comprar con dinero. Pero solo en la relación contigo, Dios nuestro, es donde encontramos sabiduría e inteligencia. Solo al entrar en esa relación esencial contigo, es como podemos llegar a que tenga sentido todo lo que nosotros vivimos, todo lo que tenemos, todo por lo que nos hemos esforzado. Y esta sabiduría, tú nos la concedes cuando sabemos valorar el temor del Señor. Cuando nuestro amor reverencial y filial nos lleva
a evitar todo aquello que pueda ofenderte, todo aquello que es pecado. Apartarnos del mal es lo que nos hace alcanzar la inteligencia. En el ciclo de diálogos de Job con sus amigos, no alcanzábamos a comprender. Y muchas cosas que decían los amigos de Job nos parecían a nosotros verdaderas. Y habíamos pensado que tú nos habías abandonado. Y habíamos pensado que solo siendo malvados se puede prosperar. Y habíamos pensado que esforzarnos por vivir en la justicia ya no tenía sentido para nuestros tiempos. Pero hoy, una vez más, con amor, vienes a nuestro encuentro. Tú, sabiduría infinita, tú que penetras todas las cosas, las comprendes, has salido a nuestro encuentro. Hoy, ayúdanos a abrir nuestro interior a esta tu sabiduría, para que entonces todo lo que traemos dentro sea transformado y pueda mejorar. Con tu sabiduría creaste la creación entera. Con tu sabiduría creaste a la humanidad. Y le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste al hombre. Pero el hombre y cada uno de nosotros y yo no hemos comprendido que la sabiduría es temor de Dios. Y por eso te reclamamos y por eso te juzgamos, te llamamos a pleito. Por eso pensamos que estabas lejos de nuestra vida, de nuestra situación. Danos la sabiduría que procede de ti y que nos hace volver nuestra mirada a ti, nuestro corazón a ti, nuestros pasos a ti. Danos tu sabiduría, Señor. Ayúdanos para tener temor de Dios, para apartarnos del mal. Vamos ahora a pasar a la contemplación. Queremos contemplar el proyecto de Dios. Por cuarta vez leemos el texto y nos preguntamos qué conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide el Señor a la luz de esta palabra. Nos dejamos iluminar, dejamos que la mente de Cristo se forme en nosotros y por eso, con esa mente de Cristo, podemos emprender pues un camino nuevo. Existen minas de plata, lugares donde el oro se refina. De la tierra se saca el hierro, de la piedra fundida sale el broncel. El hombre pone límite a las tinieblas, explora en lo más profundo,
entre rocas oscuras y lóbregas. Extranjeros abren galerías, olvidados de los transeúntes, colgados y oscilando lejos de los hombres. La tierra que produce alimentos se trastorna por debajo como un fuego. Con sus rocas yacimiento de zafiro, son sus rocas yacimiento de zafiro, repletas de pepitas de oro. La rapaz no conoce la entrada, el ojo del buitre no la divisa. No la piensan las bestias más feroces, el león jamás la atravesó. El hombre manipula el pedernal, revuelve el interior de las montañas, abre canales en las rocas y descubre objetos preciosos. Represa los ontanares de los ríos y saca lo oculto a la luz. Pero ¿dónde encontrar la sabiduría? ¿Dónde reside la inteligencia? El ser humano no sabe dónde está, no se encuentra en la tierra de los vivos. Dice el abismo, no está en mí. Dice el mar, no está conmigo. No se puede adquirir con oro puro. Vale más que el oro de Ofir, que el ágata preciosa y el zafiro. Y no la igualan el oro y el vidrio. No se cambia por copas de oro fino. No cuentan los corales y el cristal. El valor de la sabiduría supera al de las perlas. No la iguala el topacio de Etiopía, vale más que el oro más puro. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿Dónde reside la inteligencia? Se oculta a los ojos de los vivientes, se esconde a los pájaros del cielo. Abaddón y la muerte reclaman, declaran, de oídas sabemos su fama. Elohim ha dado con su camino, él es quien conoce su morada. Él atisba los confines de la tierra, puede ver lo que hay bajo de los cielos. Cuando determinó el peso del viento y señaló una medida a las aguas, cuando impuso una norma a la lluvia, un camino al relámpago tonante, entonces la vio y la valoró, la estableció y la escrutó. Y dijo luego al hombre, el temor de Adonai es sabiduría, apartarse del mal, inteligencia. Para esta meditación, esta contemplación, quisiera pues que en esta reflexión de la sabiduría, precisamente para poder vivir la transformación de la mente, del corazón y de la vida, que nos abramos una vez más a la sabiduría infinita de Dios. Como lo estuve repitiendo en las primeras lecciones divinas, a veces pensamos que la voluntad de Dios pues es así como nos está apareciendo a la vista, que tenemos que aceptar la voluntad de Dios así como viene, porque Dios es sabio, porque Dios no se equivoca. Y cuánto hemos sufrido por ese pensamiento, y sobre todo cuánto hemos lastimado a otros por ese pensamiento, porque hemos sido como los amigos de Job, que a fuerza queremos que el otro acepte que está mal. A fuerza queremos que el otro pueda decir, sí, Diosito, como tú quieras. Y lo que pase lo que pase, no importa. No podemos llegar a aceptar la voluntad del Padre en esa forma,
si antes no hemos comprendido precisamente lo que es la sabiduría. En la literatura sapiencial, precisamente, se recoge toda la sabiduría del pueblo de Israel. Los sabios de Israel desarrollaron un estilo de reflexión y que se le da este título de sabiduría, porque ellos tienen como dos pilares fundamentales. Primero, la Torá, lo que Dios ha revelado a su pueblo, en donde está manifestando precisamente qué es lo que Dios quiere de su pueblo. Pero luego está el otro pilar tan importante y que a veces tiene más peso que la misma Torá, y es la realidad que el hombre vive, la experiencia del día a día. Y entonces el sabio es el que logra unir en la reflexión para sacar las consecuencias de lo que implica en la vida esta realidad que se está viviendo y lo que Dios quiere. Ya los profetas habían llegado a penetrar en ese mismo sentido. Los profetas denuncian el pecado del pueblo precisamente cuando el pueblo se está apartando de la ley, o sea, de la Torá, de la revelación de Dios que ha marcado el camino para el pueblo. Entonces, los profetas van a buscar que el hombre que se ha apartado, que vive esta realidad concreta, vuelva a restablecer la alianza, ¿no? Vuelva al pacto con Dios y entonces viva en lo que la revelación de Dios le está pidiendo. Viva en obediencia a la Torá. Los sabios de Israel, de una manera análoga, también tratan, pero con la reflexión, en el caso pues de los profetas, reciben la palabra de Dios y es la que comunican al pueblo. En este caso de los sabios, es su reflexión, el penetrar el sentido de las cosas, apoyados, vuelvo a repetir, en la revelación de Dios, en los profetas, pero reflexionando lo que hoy quiere Dios para nosotros. Y por eso en esa reflexión piden la sabiduría que viene de Dios. El sabio sabe que no por sus propios conocimientos, por su propio esfuerzo, tiene sabiduría. El sabio, que sabe cómo enfrentar las situaciones concretas de la vida, según el querer de Dios, él ha comprendido que lo puede hacer, puede dar respuesta a esas situaciones, porque de Dios viene la sabiduría para penetrar el sentido de las cosas, el sentido más profundo. Pero el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Para poder llegar a la sabiduría, el hombre debe de tener temor de Dios. Apartarse del mal es lo que lleva a tener inteligencia. Y entonces, si este capítulo 28 llega a ser conclusión del ciclo de discursos que estuvimos analizando en los capítulos anteriores, esos diálogos entre los amigos de Job y él, y este capítulo 28
una vez que se pone fin a las discusiones, viene como esa palabra de Dios, ¿no? Como esa revelación de Dios para decir, hay que abrirnos a la sabiduría. No será con todos esos razonamientos un tanto desvirtuados que tenían los amigos de Job y que teníamos nosotros, como vamos a poder comprender la situación que está viviendo Job. No olvidemos que Job sigue enfermo y que Job sigue sufriendo y que Job ha sentido que Dios la agarró contra él. Pero solamente con la sabiduría que viene de Dios es como Job y nosotros vamos a poder comprender por qué esa situación. ¿Qué sacamos de esa situación? Solamente con la sabiduría de Dios, ¿no? Con la inteligencia que Dios nos da. No olvidemos que ambos, sabiduría e inteligencia, son dones del Espíritu Santo. Y por lo tanto hay que pedirlos a Dios. Espíritu Santo, dame el don de la sabiduría. Dame el don de la inteligencia. Dame el don de temer a Dios. Dame el don de apartarme del mal. Solamente en esta comprensión de que la sabiduría viene de Dios es como nosotros podemos de veras pues vivir y comprender los acontecimientos de la vida desde una manera diferente. La sabiduría del Antiguo Testamento no fue el cúmulo de conocimientos, sino más bien un saber vivir, un saber hacer las cosas, pero según el proyecto de Dios. Hoy, la conversión a la que debemos llegar es acoger como don de Dios la sabiduría para saber vivir como Dios quiere que vivamos esta situación. Saber hacer lo que Dios quiere de nosotros en esta situación. Job, con este poema, es invitado a saber vivir en su enfermedad. Saber hacer aún estando enfermo, según el proyecto de Dios. Cada uno de nosotros somos Job. Entonces también estamos llamados a saber vivir nuestra propia situación, según el proyecto de Dios, no según nuestros propios criterios, no según nuestros propios sentimientos que pueden estar lastimados, adoloridos, sino con la sabiduría que viene de Dios. Entonces podamos nosotros hacer lo que Dios quiere en esta situación que estamos viviendo, no en otra. Si hay que pedirle a Dios que pueda cambiar mi situación, si hay que tener esperanza de que Dios me ayudará a que cambie mi situación, pero mientras cambia, saber vivir en esta situación. Con esta contemplación, pues vamos ahora a pasar a la acción. Este momento en que, bajo la mirada de Dios y queriendo hacer nuestra la mente de Cristo, pues nos proponemos algo muy concreto para nuestra vida. Aquí les invito a que el compromiso sea sobre la situación muy específica que cada uno de nosotros estamos viviendo. No andar en las nubes, sino precisamente en lo que
en este momento estoy viviendo bajo la luz de esta sabiduría que viene de Dios? ¿Qué es lo que me pide Dios hacer? Yo quiero asumir el compromiso de seguir buscando el don de Dios de sabiduría, seguirlo compartiendo con ustedes, seguir ayudándoles y en primer lugar pues viviendo así mi propia visión personal a encontrar lo que Dios nos pide para nuestra situación concreta. Para ello pues pido a Dios que me conceda el don de sabiduría. Vamos a terminar nuestra lección divina agradeciendo a Dios este encuentro con su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, gracias porque una vez más has salido a nuestro encuentro, nos has hablado al corazón y una vez más nos animas para seguir cambiando nuestra vida. Gracias. Nos hacía mucha falta recibir tu sabiduría. Y nos la has ido dando a lo largo de estos días de la lección divina. Al final de las discusiones, no solo en el libro de Job, sino en nuestra propia vida, viene esta sabiduría. Gracias. Ayúdanos a ponerla en práctica. Te lo pedimos, Padre, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues nos vemos para la próxima lección divina. Dios los acompañe. Dios está siempre con nosotros. Este Dios de amor que nos comparte su sabiduría.